¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva emisión de Humanizados, con Martín Mena como siempre. ¿Qué tal, Martín? Muy bien, Damián, ¿vos? Bien, muy bien. Hoy para presentar una entrevista con alguien que ocupa un lugar muy importante, ¿no?, en la estructura de nuestro país, el ícono de la solidaridad como lo es Juan Carr. Exactamente, alguien que ha hecho mucho por aquellos que más necesitan, alguien que tiene mucho reconocimiento también. La verdad es que uno a veces se pone a pensar y dice, no tiene la ayuda necesaria, pero sí tiene el reconocimiento, y creo que eso también es muy importante para él, y así lo reconoce en la entrevista. Hablamos de temas muy profundos, sociales, políticos y de todo lo que él se encarga, ¿no? ¿Qué te parece si la compartimos? Dale, cómo no. Bueno, Juan, buenas tardes, muchas gracias por recibirnos y por brindarnos un ratito de tu tiempo. Gracias, hago con mucho gusto esto, ¿no? Ustedes, los comunicadores, nos enseñaron el valor que tiene comunicar, expresarse, compartir, decir, y además, bueno, ya que están acá, soy voluntario de una red solidaria que va a cumplir 25 años, y nosotros en realidad el 51% de lo que hacemos, o sea, más de la mitad de lo que hacemos, es comunicar. Vos comunicás que hace falta un trasplante o que hubo un trasplante, que hubo un terremoto, que hay que dar una mano en un terremoto. O sea, aprendimos, gracias a la vocación de ustedes, a comunicar, y la verdad que nos ha ido muy bien con la profesión y la vocación de ustedes. Por eso soy muy respetuoso y muy agradecido a los comunicadores. Te agradecemos a vos por la labor que llevas adelante, y además te pregunto eso, ¿cuán importante es la comunicación para que su trabajo tenga efecto? Voy a hacerme el académico, que no lo soy. Nosotros descubrimos que en la realidad, y sobre todo la realidad argentina, que es la que más conozco, tiene como dos invisibilidades. Hay una invisibilidad que es el que tiene un dolor, el que está solo, el que tiene frío, el que duerme en la calle, el que pide justicia por un familiar querido, pide justicia por su hijo. El que sufre en general y está solo es invisible en la vida cotidiana. De hecho, por ejemplo, todavía quedan algunos chicos desnutridos en Argentina, cada vez menos. Y yo hace años que no veo un chico desnutrido, porque los más pobres salieron de nuestra imagen y de nuestro sonido, entonces se vuelven invisibles. Lo primero que aprendimos es que esa es la primera invisibilidad, que si me das la oportunidad de decir que hay 10 chicos con problemas de desnutrición, con tus cámaras, con tus micrófonos y vos mismo, la comunidad, cuando ve visible ese dolor, reacciona, y positivamente. Esa es la primera invisibilidad. Y la otra invisibilidad, que la verdad que la lamento tanto como esa, es que, voy a decirles una pavada, pero que es cierta, es cuántas personas delinquen en la Argentina, cometen un delito diariamente. Si yo se los digo, 5.500. Son 550, la multiplicamos por 10 para exagerar y decir, muchas no se deben declarar. Pero eso significa que todos los días 12 millones de chicos van al primario, al secundario y al jardín. 2 millones van a la universidad. 18 millones de argentinos todos los días van a trabajar honestamente, y 8 millones de pobres son muy pacíficos y esperan una oportunidad. Contra los 5.500 que delinquen. Entonces hay otra invisibilidad, que es la Argentina, que todos los días construye, edifica más ejemplos como Margarita Barrientos, Cata Hornos, el Padre Pepe, el Rabino Goldman. O sea, además hay otra invisibilidad de la mano de ella, que es un montón de gente que construye la Argentina, que te emociona y que es invisible. Esa es la otra invisibilidad, de lo bueno. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros necesitamos a veces la comunicación para mostrar que alguien necesita algo, tiene un dolor. Y a veces necesitas la comunicación para decir, che, hermano, acá está pasando, acá hay algo bueno. O sea, mis suegros cumplieron años, fueron los perejiles, los chicos con síndrome de Down, a hacer pizzas o sea, ¿qué hace este grupo? O sea, fabuloso, claro. Estos pibes. Bueno, por ejemplo, hoy vienen la delicadeza de las Olimpiadas de la Argentina juveniles, que invitaron a algunos chicos de la cueva de Tailandia que estuvieron encerrados, los invitaron porque sí. Bueno, esos gestos fabulosos, alguien los tiene que mostrar. Bueno, de eso se trata. El último comentario, que será noticia estos días, espero. En la tragedia de la muerte de un bebé israelí que murió en Israel justamente, o en Israel en español, un bebito muy chiquito murió y donó los órganos y salvó la vida a un bebé palestino. Sí. Esa invisibilidad, lo de tantos que construyen, aprendí que hay que comunicarla por ustedes, los comunicadores.
todo eso sucede y, como decís vos, es invisible a los ojos de la comunidad. Sí. Pero a su vez, ya me meto en un tema que por ahí vamos a tocar más adelante, pero a su vez, ¿no crees que el hecho de invitar a los chicos que estuvieron en la cueva en Tailandia es un poco extraño teniendo en cuenta la cantidad de gente que se muere de hambre acá en el país? Bueno, estrictamente no es extraño para nada. Para mí, ¿no? Es opinable. Globalizaron la economía. Nos obligaron a que la economía se globalice y un sector del mundo con eso hace más negocios. ¿Cómo no vamos a globalizar la solidaridad? No, eso no tengo. A mí me preocupa tanto. Hay uno que ayer vi durmiendo acá, ahora no lo vi, acá a la vuelta, durmiendo anoche. Me preocupa este que está acá, como el que está durmiendo en la calle de Irak, de Bagdad, como el bombardeo a Siria, y como el tipo que se quitó la vida y se suicidó en Groenlandia, que tiene un récord de suicidios. O sea, si nos globalizaron, globalicemos todo. No, totalmente, coincido con eso, pero digo, a veces, ¿por qué no se le da prioridad a lo que pasa acá adentro? Digo, no digo que esté mal traer a la solidaridad global, pero ¿por qué no se hace foco en lo que pasa dentro del país? Bueno, acá voy a defenderme así, diciendo que si vas a hacer 20 o 30 preguntas y que una responda no sé, esta respondo no sé y queda bien. No sé. No lo tengo claro. No lo sé, no lo tengo claro. Yo, cuando te pones más grande, ustedes son muy jóvenes, analizás todo el tiempo, pero a la hora de los bifes, o sea, hay un ser humano que durante días estuvimos rezando y tratando de que salven su vida, y es un niño, sí. ¿Acá a la vuelta o en Tailandia? En Tailandia. Che, están muy bien, ahora Barro, son deportistas. Hay unas olimpiadas que organizo en casa. Claro, Está perfecto, está perfecto. No, pero no digo, quiero decirte, el que piensa lo contrario, distinto, quiero decirte, porque además, digamos, a mí me pasa que todas las cosas buenas y las malas están teñidas de un montón de cosas. Yo mismo, que tengo un ego y soy un pedante, aunque la realidad me humilla, porque si no sería mucho más pedante. ¿Por qué hacer las cosas buenas? Y de eso es una mezcla de un montón de cosas. ¿Qué te pasa cuando llevas a cabo una acción solidaria? ¿Te das cuenta de que por ahí no llegás a satisfacer a todos? Nuestro marco teórico te lo comparto porque es así. Más o menos debemos dar lo personal, ya que es una entrevista un poco personal. Yo debo dar 10 batallas por día o juego 10 partidas simultáneas de ajedrez por día. Y nosotros lo contamos así, perdemos 5 o 6. Si perdemos 6, empatamos 3 y ganamos una. O sea, ganamos solo una. Ahora, esa que ganamos, tráeme el champán para celebrar. Pero quiero decir, tengo una obsesión personal por los más postergados, que puede estar en una situación de pobreza por su economía, por su alejamiento geográfico o por sus razones personales, psicológicas, la soledad. Entonces esa realidad que es compleja, tomamos el desafío de ir a transformarla, pero con la garantía de la derrota. Claro. Yo soy un derrotado, con alegría, pero soy un derrotado. Eso te iba a preguntar, pero sos un derrotado verdaderamente. Sí, Está bien, perdés sí. muchas batallas, pero Sí. La que ganás es un gran Porque triunfo. está preparando el champán para celebrar, claro. Por pero eso es un gran triunfo la batalla que ganás. nuestro gran triunfo hasta ahora es cultural. Cuando ustedes nacían recién, hace 20 o 30 años, en la Argentina las temáticas sociales, la solidaridad, el mundo de los más pobres, de los 30 o 35 millones que éramos en ese momento, les preocupaba a muy pocos, era un tema medio raro. Yo no viví los 70, pero aún en los 80 era temáticas de izquierda, progres, peronoides, pero en general casi sospechados. ¿En qué andan estos? Claro. Bueno, y estos 20, 30 años, un triunfo cultural que hoy vos decís, se murió un chico Cuom, ojalá que no se muera nunca, por desnutrición, y todo el país se indigna, pero hasta los sectores más inesperados y conservadores. O sea, hubo un triunfo cultural. Hay un crimen, y antes hacías una marcha en el barrio con 3 o 4, y si ustedes transmiten el crimen, la sociedad
El domingo que viene hacemos un minuto, el lunes que viene en todas las escuelas del país hacemos un minuto de silencio por el chico que mata, y, bueno, y todos los sectores. O sea, ese es nuestro triunfo. Y después, bueno, de un autor brasileño que nunca conocí, que ya ha fallecido de los 70 o de los 60, tiene algo que se los comparto, porque a mí me parece, lo voy a decir mal, pero se lo voy a decir que es, nos pusimos al lado de los desocupados y nos derrotaron. Nos pusimos al lado de los que tienen diferencias sexuales y fueron siempre olvidados y nos derrotaron. Nos pusimos al lado de las mujeres violentadas y nos derrotaron. Nos pusimos al lado de los que están solos y nos derrotaron. Ahora, eso sí, nunca nos pusimos del lado de los que nos derrotaron. Esa es nuestra victoria. Esa es fabulosa. Esa es nuestra victoria. Por eso la victoria nuestra es cultural. Ahora, en el día a día, en el uno a uno, en el persona a persona, y sí, la realidad es compleja, y es, Aníbal, compleja. Siendo una red y no una organización, ¿recibís algún tipo de ayuda independientemente de la gente? Sí. Primero, lo que me alegraste la mañana diciendo, no es una organización, eso, te lo agradezco. Lo contento que me da que somos una red. La primera es eso, que celebro porque nos encanta decir que somos un hecho cultural. Somos los famosos ciudadanos que, bueno, si alguien necesita donadores de sangre, hay que buscar donadores de sangre. Si alguien faltan trasplantes y bajó el nivel de... O sea, somos los famosos ciudadanos que tenemos dos identidades tremendas. Somos de la comunidad argentina, ni más ni menos, mirá si no es una organización, y somos de la comunidad global, mirá si no somos. Entonces lo primero que celebro es la red. Y cuando apareció, como dicen los americanos, Twitter, Facebook, Instagram, nos dio un poco la razón, porque es, dale un marco y la gente ahí se organiza. Claro. Eso te lo agradezco porque no somos una organización y espero que no lo seamos nunca. Somos un hecho cultural, un movimiento social solidario. No necesitamos, la verdad que ayuda, bueno, pertenezco a un sector, tengo trabajo, ahora trabajo en una editorial, siempre tuve trabajo, tengo 10 kilos de más, puedo venir a comer y pagar una comida, puedo irme de vacaciones, no, pertenezco a un sector de la sociedad argentina y global que no tenemos necesidades económicas, siempre las tuve y siempre debo guita a alguien, pero no graves. Entonces, o sea, como nosotros estamos constituidos por personas, la red, el que puede tener un problema es la persona y la verdad que no lo tenemos. Y después, bueno, sí, si alguien llama para donar $1 millón, le presentás un director de un hospital, o si es judío le presentás un rabino que trabaja con huertas familiares, o si es católico le presentás un cura que trabaja con las adicciones. O sea, si alguien quiere donar dinero concretamente, o alguien dona $50.000, te presento a la mamá de una chiquita que quiere viajar al exterior, pero quiero decir, nosotros no tenemos, o sea, la verdad que no tenemos necesidades como tales, y a veces si hace falta un estadio nos lo prestan, si hace falta algunas cámaras nos lo prestan, o sea, en la medida, por el concepto que nos lo prestan, como la red es la gente, en realidad la gente se agrupa, hace falta cámaras, las ponen, no tuvimos, y además digamos, viste, un mensaje central histórico es, no queremos tu dinero, queremos tu compromiso. Exacto. Y yo te cambio un tipo comprometido con una causa, te lo cambio por $1.000 millones, pero no tenemos duda. Viniendo con la libertad de ser gente que nunca, yo no pasé hambre ni pobreza, pero no, nosotros necesitamos compromiso. De hecho, los que tienen capacidad económica, a veces les resulta más fácil darte un cheque que comprometerse, ¿no? Exacto. Decías que sos hincha de Boca, pero que River te dio un espacio importante. De hecho, se me viene a la mente un suceso de hace muy poco, donde bueno, te prestaron el club para juntar juguetes, alimentos y todo. Asistió Lali Espósito, que también es una persona muy popular, y eso creo que te sirve más que te den un cheque firmado, ¿no? Sí, lo dijiste muy bien. Sí, en mi condición de, soy socio honorario de River ahora, admiro a su presidente, me encantaría que pase a la política tradicional también. Ahí hay un dirigente de fútbol y de un dirigente muy interesante. No puedo negar que River históricamente tenía una solidaridad habitual, ¿no? Hace 100 años que el club, más de 100 años, es muy curioso. Fueron los primeros en muchas cosas, en integración y deporte, fueron los primeros
en tomar las causas y ponerlas en el medio de una cancha. O sea, yo en realidad me parece que fue como un encuentro en que era un lugar ya muy sensible y nos sumamos. Esa es una imagen que me acabas de dar. Sí, se ha convertido River en una suerte de monumento a la cultura de la solidaridad, y una inundación, una Navidad, se abren las puertas, River abre las puertas. Este invierno estuvimos cerca, que no ocurrió, vienen bajando las muertes por frío en la Argentina. El invierno que nevó en 20 ciudades hubieron 67 muertes por frío y vienen bajando. Este año volvió a subir un poquito, hubieron 14 muertes. Y si eso seguía, iban a abrir el estadio para que la gente pueda dormir ahí. O sea, es un club que ya sin nosotros, sin la red solidaria, ya tiene una impronta muy social, ¿no? Pero por eso conectamos con River. Con Boca hemos hecho cosas, por supuesto, y a veces de fútbol chateo muy cortito con el mellizo para mandarnos saludos. Y después lo que tenés en el fútbol es una particularidad, que no me quiero extender a tu pregunta, que es Platense, que a quien también amo, tiene una vida propia. El argentino A y B tiene un montón de instituciones que están muy cerca de la comunidad haciendo cosas. Por supuesto, la C, el Nacional B, la B Metropolitana. O sea, lo que ha ocurrido es que el fútbol, sin querer, se ha convertido en un lugar social y de inclusión social. Hay muchos jugadores, no solo los más famosos, que les salvó la vida el fútbol porque estaban cerca de la gente. No es fácil estar cerca de los más postergados y de la comunidad, y el fútbol lo ha logrado. Entonces, viste, también fue un encuentro inesperado, pero un poco que si hay un lugar o alguno de los lugares donde vos pensás en solidaridad, uno es el fútbol y uno es River, y por eso nos encontramos allí, ¿no? ¿Cuánto te ayuda esa difusión a llevar adelante tus proyectos? ¿Es 100% gracias a eso? Voy a hacerme ahora el académico que no lo soy, voy a teorizar. Los orígenes de la cultura solidaria argentina, que es la que nosotros ahora estamos en 24 países, y quisiera estar en 3 años en los 201 hay, ¿no? Pero es un proceso largo. La cultura solidaria argentina tiene algunos orígenes obvios. Uno es los mapuches, los huichil, los pilagás. De suyo tenían los chanais, bueno, los comechingones, los quechuas, el mundo aymara o aymara. O sea, los que habitaban acá antes que llegaron los españoles ya tenían un sentido comunitario. Después los que emigraron fundaron la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, el Hospital Español, el Hospital Israelita, el Hospital Alemán. O sea, hay dos orígenes en que la Argentina, por su origen más originario, y de los que emigraron, la solidaridad está por ahí. A nosotros lo que descubrimos sin querer y queriendo es que las redes están ahí, listas para que... Es como en Twitter tenés que disparar algo, o en Facebook tenés que disparar algo, y aparece, pero que ya hay una impronta muy argentina, que el argentino está esperando participar de algo para colaborar. En realidad lo que hicimos fue poner en marcha eso y conectar, ¿no? Pero la comunicación sí, por supuesto, sigue siendo... Es tan importante que es posible que la deficiencia que tienen los pobres, entre comillas, las personas pobres, una gran deficiencia es que no tienen prensa. Exacto, lo que decías antes, que son invisibles. Y que además la política, yo mismo, un empresario, una empresa, los comunicadores, tienen un cierto grado de prensa asegurada, que el hecho de vos poder decirle a la comunidad algo, eso es poder. Y lo curioso, en los 70 decían, queremos ser voz de los que no tienen voz, que era muy de la iglesia de esa época. Y es cierto, porque no tenían voz y había que darle una voz a los más postergados. Un amigo periodista, colega de ustedes, me dijo una vez, Juan, en realidad sí tienen voz, lo que no tienen es micrófono y cámara. Y la comunicación, sí, yo tardé en descubrir la comunicación como un valor, sobre todo para los más postergados, pero sí, es clave. Y la batalla es comunicacional, Bueno, yo le dedico tiempo a Instagram, sobre todo ahora a Instagram, a Facebook, pero sobre todo ahora a Instagram, y le dedico tiempo
porque tiene un valor tremendo y se salvan vidas con estas nuevas tecnologías, y la comunicación tradicional se salvan vidas reales y la situación mejora por la comunicación, ¿no? Recién mencionabas algo que es un tema recurrente en nuestras entrevistas, y es el siguiente, que el argentino muestra su solidaridad cuando hay una catástrofe, simplemente en esos momentos, y no es habitual que eso suceda. Entonces, ¿por qué crees que pasa eso? Sí, primero, no los quiero saturar, pero vuelvo a esto, hoy van a delinquir 5.500 personas, de manera que quiero aplaudir que 43.999.000 no sé cuántos no van a delinquir. O sea, lo primero que no quiero perder la atención en que, no, la mayoría de la gente, hoy día ser honesto es ser un revolucionario, y la mayoría de la gente es lo más honesta que pueda, esto es lo que creo. Hay una evolución evidente en que otra lectura académica, no sé si inventada por nosotros, pero en los 80 apareció la explosión de la democracia, había mucha participación. En los 90 se apagó y ahí apareció la red que la inventamos en aquel momento. Ahí dimos un primer paso porque había una gran indiferencia y en los 90 vos mostrabas la imagen de un chico desnutrido y había una reacción. Mostraban las imágenes de una inundación y había una reacción. Entonces apareció un primer paso que nosotros evaluamos, que es, bueno, por lo menos indiferentes no somos. Es cierto que si no vemos, no, pero si vemos un dolor, hay una reacción. Y después lo que empezamos a hacer es, fundamos una escuela de líderes, fundamos una cátedra de cultura solidaria con filósofos, es cómo hacer que esa emoción, cuando ves un dolor, se mantenga en el tiempo. Cómo convertir una emoción solidaria en que se encarne en una cultura de la solidaridad. Este era el planteo original. Y ha ocurrido, lentamente ha ocurrido, y hoy sigue ocurriendo, cada vez más jardines de infantes, más escuelas, más colegios, más universidades, por ejemplo, tienen un lugar para la comunidad y para lo social. Cada vez está más prestigiada, el tipo que hace cosas sociales está prestigiado, o sea, yo creo que es cierto que seguimos siendo muy emocionales, pero cada vez más hay un paso que se está dando. Hay muchos que dicen, vienen a doblar ropa para una inundación y después dicen, bueno, estuve 10 días acá haciendo esto, ¿qué más puedo hacer? O sea, es lento el proceso. El de máxima es, la solidaridad es para un instante. Cambia la realidad de alguien por un momento. La que cambia la realidad es la política. Entonces, de máxima para nosotros era, que todavía no ocurrió, es que este universo, sobre todo de más jóvenes que están haciendo cosas por la comunidad, alguno fuera, da un paso y dice, bueno, me meto en el PJ de la Cámpora, me meto en el socialismo, me meto en el pro joven, me meto en el radicalismo, los irrompibles, o sea, cada vez más, pero ese proceso es el que está más lento. O sea, es verdad que somos emocionales y es pasajero, pero estamos dando un paso más. Escuelas, colegios. Yo hoy no puedo ir, pero hay un colegio central de la zona norte en el campo que tiene una jornada que cumple 50 años y la jornada es a pura solidaridad. O sea, todo eso ha ocurrido. Ahora lo que faltaría es que con este espíritu comunitario los partidos políticos tradicionales se renueven. Ese sería el paso que sigue, que todavía ese es el que está un poco enlentecido. Sobre eso quería hablar. ¿Por qué crees que no se dio con mayor profundidad en los últimos años? ¿Crees que es una falta de compromiso político, que es una falta de recursos, o por qué es? Bueno, se me ocurre ahora, ¿no? Primero hay una exagerada e injusta prédica de algunos sectores de la comunicación a la política. O sea, la política es fea, oscura, tenebrosa, gris. Hay una prédica permanente y a veces injusta, que es lo mismo que si yo hablara mal de la medicina todo el tiempo y que tenés que distinguir 3 médicos del millón de médicos, la medicina de los médicos. Los sectores medios y medios altos, que son los que proveen de dirigentes a la política, están muy empapados de que la política es fea y mala. Y eso generó, obviamente, que alguien que hace cosas fabulosas en el mundo social, ni a palo quiere ir a mancharse a la política.
También es cierto que hay una realidad, que la política tiene su propia crisis, obvio. Y que el peronismo tiene que volver a leer a Perón y a Evita, y el radicalismo a Irigoyen y a Balbín y a Alfonsín, y el socialismo a Juan B. Justo y a Palacios, y que el PRO tiene que repensar todo el tiempo un montón de cosas. Es cierto que la política, pero yo creo que hay una prédica exagerada, y aparte los discursos antipolíticos son siempre peligrosos en la democracia, como se dice ahora, en las democracias modernas, pero son peligrosos. Yo creo que por ahí está, y alguien que hace algo bueno, pero se los puedo decir a ustedes en esto, en el trabajo que están haciendo. Igual las marcas no se la van a pagar nunca, pero si yo hago una campaña con Coca-Cola, quedo mucho más cool que si lo hago con un gremio. Y si hago una campaña con un gremio, alguien diría, ¿qué pasó? Hay oscuro dentro de la política, claro. Con Coca-Cola, pero quedo rubio, re cool. O sea, y con todo el respeto que le tengo a Coca-Cola y lo que le tengo para discutir, que generan empleo, pero eso no viene al caso. Pero es curioso, o sea, y ahí lo ves, ¿no? Esto es tremendo, porque además, digamos, el gremio, con todos los errores que puede cometer, menos mal que existen los gremios, con las cooperativas, bueno, con un partido político. El Partido Justicialista y la Red Solidaria hacen una campaña de vacunación. El PRO de la ciudad de Paraná y la Red Solidaria hacen una campaña por el dengue. Los irrompibles del radicalismo van a abrir una escuela de coordinación y liderazgo con la Red Solidaria en Ushuaia. Suena pésimo. En otro ámbito, la pobreza no la vamos a discutir, no estamos complicados. El hambre es curioso, pero el hambre estamos más o menos tan cerca del hambre cero como hace 5 años, 10 años, del hambre, no de la pobreza. Si yo ahora digo, ¿estamos cerca del hambre cero? Soy macrista. Y lo decía hace 5 años, este es kirchnerista. O sea, igual ya aprendí eso, pero la política, o sea, ¿qué pasa que vos podés hacer algo con todo el mundo menos? Bueno, eso es porque la prédica antipolítica, viste, es muy injusta y eso hay que corregirlo. Vamos a tener que empezar a reeducar. ¿Tiene un valor que exista en los partidos políticos? Sí. Mal o bien, aunque estés en desacuerdo, ¿Alfonsín tenía algunos valores? Sí, claro. Perón también. Ahora, hay un gobierno que nunca había habido de centro-derecha. ¿Tiene un valor que todos esos, muchos amigos míos, se hayan involucrado en política? Lo tiene. O sea, pero alguien tiene que decir que... Alguien tiene que decir que eso... Bueno, me fui. Sánchez, no te enganches. No, bueno, pero te metiste en un tema que es muy interesante y te quería preguntar, ¿qué te pasa cuando lees en Twitter críticas como le pasan a todos los personajes públicos como lo sos vos, donde te dicen, bueno, pero abriste, como decías recién, una escuela con el kirchnerismo, con los PRO, con el radicalismo? O sea, ¿qué te pasa cuando te dicen, vos sos radical, no, vos sos peronista, O sea, te empiezan a criticar por todos lados y ninguna crítica tiene justificación. Sí, yo después, viste, de redes he aprendido eso. En general, los más violentos, especialmente en Twitter, son personas que hace mucho que no tienen atención psicológica psiquiátrica, que antes escribían en el baño del bar de Retiro y ahora escriben en Twitter, que eso lo vas descubriendo. Después en otros que tienen sus intereses, que no molestas a nadie hasta que vos te metés en un lugar inesperado. Después entras en los perfiles y en general, por suerte, no suelen tener muchos seguidores los más violentos, no tienen. Y después, bueno, es tu ego que lo manejás, ¿sí? Porque en realidad a mí me aplauden 10.000 millones, uno me critica y digo, Juan, esto es tu ego, sos vos. Y lo que también me parece es al revés, ¿sabes? Que aprendés todo esto, ¿no? También aprendés que si 44 millones de habitantes de la Argentina te aplauden, en algún lugar te está traicionando. Uno, porque también los corruptos te están aplaudiendo. Y otro, porque es razonable que alguien no esté de acuerdo con lo... De hecho, yo no estoy de acuerdo con mucha gente. Si también me aplauden, digo, ¿en qué me estoy equivocando? Para la gente común, como la gente normal, como somos nosotros, es rara la agresión. Después, viste, un poco te acostumbras, es rara. Si tengo tiempo en privado, en general les contesto a muchos y no dicen nada. Pero ahora ya no pienso. Sobre todo Twitter, que... Twitter Argentina, que conozco muy bien, tiene un 30% en actividad de las cuentas nada más, y ese 30%, más de la mitad, tuitea una vez por mes. O sea, Twitter ha muerto, pero sigue siendo un arma de mucha violencia, eso lo aprendí.
En Facebook me tratan bastante bien. Debo tener bloqueado en Facebook, tendría que ponerle 50. No sé, sobre 200.000 seguidores, 50 es razonable. En Twitter debo tener bloqueado 20, sobre 280.000. No, es razonable. Ahora me preocupan bastante menos. Sí, cuando venga la revolución, que un día llegará la revolución cultural, ese día supongo que te van a lastimar más, pero después aprendí a convivir con eso. Me he vuelto muy, viste, sobre todo cuando aparece alguien nuevo en las redes y le aclaro. O, por ejemplo, alguien tiene un éxito en un video y lo empiezan a llamar de todos lados. Le digo, prepárate que... no, y aparte distinguís. Nos enseñaron mucho los maestros en los lugares marginales. Un chico te dice un montón de cosas al maestro, los reputean a veces. No están puteándote a vos personalmente, al sistema, claro, a su pasado, pero tenés que... no, eso tan... Y después te digo una cosa, como trato de elaborar la humildad que no tengo, si me putean mucho, Juan, no sos tan importante, que te puteen, no pasa nada, no es un problema ahora. Aparte te pones viejo, estás más apurado, no le das mucha bola. Pero sí, o sea, si te hace algún ruido, sí, cada vez menos te hace un ruido. Y después, digamos, una lección nuestra es, llevamos 24 años comunicando, nunca hicimos una crítica pública, es una decisión nuestra, no criticar. En el mundo de cada 7 personas, 3 están afuera del sistema, 3.000 millones son pobres. En Argentina de 44 millones, 12 millones son pobres. Mientras haya pobres y vos me des una oportunidad para comunicar, yo no voy a gastar en mi ego ni peleándome con nadie este tiempo que es para los pobres. Ahora, si no hubiera pobres, yo me reputearía con todo el mundo. Pero no tengo tiempo para eso. Mencionaste la cantidad de pobres y teniendo en cuenta todo tu trabajo y lo que ya hablamos de lo que es la política y de cómo se informa, ¿por qué crees que habiendo tantos recursos como mencionan muchas veces algunos médicos y políticos, no se logra llegar a cero, a un hipotético cero, ¿no? Sabemos que nunca se va a llegar, pero ¿por qué no se reduce aún más esa cantidad de pobres? Pidiendo disculpas por mi optimismo, te diría esto es, en el proceso largo de 200 años de Argentina, o 100 de Argentina, o 50 de Argentina, la pobreza aún así sigue disminuyendo. Y ahora presenciás imágenes fabulosas de un montón de gente inesperada que está preocupada por la desocupación, que son sectores que antes no estaban preocupados por eso. Por eso, primero quiero insistirte con mi sonrisa permanente. La evolución de los derechos de las personas al trabajo y a no ser pobres, ahí hay una conquista evidente. Por otro lado, una particularidad. Yo creo que la verdad que creo esto, ¿no? Que es una discusión que debo tener con mis amigos más progresistas. Pero yo creo que la mayoría de los que han gobernado han cometido errores y ninguno con todo ánimo y con toda precisión y con toda decisión dijo voy a hacer el mal y voy a ganar guita por acá y voy a dejar afuera esto. O sea, yo creo que en eso todo el mundo quiere integrar a todos y que todos tengan empleo digno. Yo creo eso, que casi todos los gobernantes que hubieron y que hay, y eso es un éxito cultural de la Argentina. En la práctica no, las fórmulas por qué hay estos momentos tremendos, es una mezcla de todo, de poder, de ego, ahí yo no sé analizar. Mi trabajo ahora como voluntario es hablar con la Corte Suprema, hablar con la UIA, hablar con AEA de los empresarios, hablar con la sociedad rural, hablar con los gremios. Ahora, en el momento actual, estoy buscando un acuerdo de los 30, 40, 50 grandes jugadores de la Argentina. Falta ese acuerdo, ¿viste? Falta un acuerdo. O sea, es imposible que en este caos de fragmentación, o sea, el panorama teórico es, suponte que tenemos por lo menos 8 millones de personas pobres. Y la novedad es que en los próximos 4 o 6 años ese número no va a disminuir. Entonces, esto es nuevo, o sea, siempre que hubieron elecciones hubo la esperanza que en la próxima seguramente alguien se iba a meter con la pobreza para mejorarla. Bueno, la novedad es que ahora todos te dicen va a haber como mínimo 8 millones. Entonces ya hace falta que los que no somos pobres digamos, che, hay 8 millones de personas, hay que hacer un acuerdo para que esa gente sobreviva esos años o empezar a incluirla
o por una cuestión humanitaria o porque sos un egoísta, porque si no, eso explota. O sea, ese acuerdo, que es una gran mesa, con los grandes jugadores, bueno, yo todavía no lo logré, a eso le dedico mucho tiempo, en eso estoy. Porque ahora ahora no falta ni guita, ni falta comida, ahora falta que los que saben de política a escala, y los empresarios y los líderes de la Argentina, muchachos, acordamos, no sé, con pobreza y desnutrición, 2 temas, ese acuerdo que de algún modo se consiguió con la asignación universal, que fue un gran impacto, a punto tal que el gobierno actual mantuvo la asignación universal, o sea que nació en la izquierda progresista de la CTA, la tomó el radicalismo, la iglesia, el gobierno kirchnerista, peronista, y ahora lo mantiene este gobierno. O sea, la última vez que hubo un acuerdo, funcionó. Ahora falta el otro que es, 8 millones, 10 millones de personas van a ser pobres durante 6 años. ¿Qué hacer? En eso estoy yo, con mi derrota permanente, que me dicen que bueno, qué capo lo que haces, Juan, sos un capo, pero no me da bola nadie. ¿Pero lo ves cerca del empate por lo menos? No, todavía no. Ahora estamos 4-1 abajo, terminó el primer tiempo. Bueno. La esperanza intacta. 4-2 abajo y terminó el primer tiempo. Bueno, hay esperanza, sí, hay esperanza. por supuesto. ¿Cómo te llevas con la fama, con la exposición? Tengo una fama moderada, ¿viste? Soy un famoso medio, no es un problema, no me pesa, no me andan parando por la calle todo el tiempo, no. Yo además tengo amigos famosos, no me molesta, no me complica. Soy fóbico, siempre fui fóbico. No es un tema. Tampoco es porque soy tan importante. Alguna vez que primero, soy un bendecido que si te reconocen 5 de cada 10 te felicitan. Y los otros 5 son historias de las cuales 4, por decirte una estadística, viene bien que nos hayamos encontrado porque es alguien que tiene un dolor, ¿no? O sea, no me molesta. Sí, si haces mucha comunicación, una semana, te pones un poquito más famoso esa semana, capaz que caminar ahí te pone, pero no estoy en la categoría famoso, y si algún día decido ser famoso, que no creo, habría que ver para qué, ¿no? Porque en esto, viste, digamos, yo solamente quiero cambiar el mundo y estoy obsesionado por los más pobres. Entonces, ser famoso, y lo mismo que también, bueno, de entrada conocimos la responsabilidad. Si sos famoso en la social, macho, te haces el macho, hacete cargo, ¿no? Eso es una cosa, no me molesta, no me pesa, no es un tema que ocupe mucho, ¿no? En la vida. Y viste, tengo, bueno, salvo que soy colorado, tengo un aspecto medio más o menos normal, ¿no? Amamos ser gente común. El único que si querés te teorizo un poco. El problema, bueno, ahora trabajo una editorial, redacción, el diario que estamos haciendo ahora, redacción.com.ar. Hace un año que estamos con un diario, es algo nuevo en mi vida, pero nosotros proponemos una red solidaria global ahora para la gente común, para todos. Cualquiera puede donar sangre, cualquiera puede cuando se muere donar los órganos, cualquiera puede buscar un chico perdido. Todo lo que me pasa es que cuando se personaliza mucho la comunicación, nosotros decimos algo así: admiramos al Papa, a la Madre Teresa, a San Martín, a Belgrano, pero yo no puedo ser eso, ni me interesa hacerlo. Y si lo fuéramos, recibirías homenajes, aplausos y adoración, pero nosotros estamos tratando de hacer cosas que cualquiera las puede hacer. Entonces hacemos un esfuerzo tremendo por ser gente común, ya bastante, viste, diferente, me dio Dios la vida. Pero eso, con mucha serenidad. Sí hemos aprendido mucho de fama, de celebridades, que cuando aparece un nuevo liderazgo, viste, nos sirve para decirle qué puede ocurrir, qué no puede ocurrir. Y vuelvo a decirte, no somos todavía tan importantes. El día que deseamos ser famosos, y yo no lo descarto, alguno de nosotros tendría que haber una estrategia. Bueno, en Argentina, que es un circuito muy chico, 2 meses de dar vuelta en los medios y ser famoso. Sí. Pero ahora, haciendo ese recorrido, ¿habrá una persona pobre menos? Claro. ¿Habrá un trasplante más? Eso es lo que nunca tenés claro, no lo tengo claro. Hay algo que es muy difícil de hacer,
y es que tu discurso y tus acciones se condigan, que vayan por el mismo sendero. Y vos lo lográs, tu red lo logra en base a lo que... Hasta acá, hasta esta hora lo logramos, hasta acá. Por eso, pero ¿por qué es tan difícil y te es difícil? Ser íntegro es difícil. Colgué en Instagram el otro día, no me acuerdo bien, pero lo encontré en un lado. La integridad es hacer las cosas bien, aunque nadie te vea, ¿no? Ser íntegro, todo. Yo, digamos, no tengo. De 10 mandamientos, yo 5 los cumplo fáciles, 3 me cuestan y 2 son muy difíciles. O sea, todo tenés, cada uno elige los mandamientos que quiere. Lo vivimos con cierta naturalidad. ¿Viste? En las épocas de las cámaras ocultas yo estaba indignado porque yo quería que nos hagan cámaras ocultas a los voluntarios de la red. Claro. Porque estaba seguro que, me dice Juan, y dice, bueno, puede ser que con algún pecado de debilidad caigamos, pero, viste, la verdad que ser íntegro es medio... Primero te diría esto también. En lo personal, ya que son entrevistas personales, la verdad es que cometemos medio pocos pecados, pero tenemos poco tiempo para pecar. Es curioso, o sea, yo, viste, bueno, 8 millones de pobres, 10 millones de pobres, 8.000 que están esperando un trasplante, cada 36 horas matan a una mujer, estás involucrado en eso. Mucho tiempo para boludear no hay, que es muy recomendable. Entonces, a veces te volvés un poco íntegro, pero no es difícil. Lo que sí es difícil es que una persona común, un neosolidario o una neosolidaria que empieza a transitar este camino, que comete algunos pecadillos en la vida cotidiana, empieza a transitar algo nuevo y supone que mágicamente uno se convierte como Superman y tenés que, viste, transitar, bueno, de detalles, pagar los impuestos, pararte en el bondi si alguien realmente lo necesita más que vos, se equivocaron un vuelto, caminar 5 cuadras para decirle te equivocó, o sea, cosas que, entonces, si es difícil, no, yo la verdad que tengo otras dificultades, ese no es un problema para mí, no lo es. Pero también comprendo que como nosotros estamos generando, de algún modo, que gente cambie de vida, que empiece a pensar en los demás, en general todos sienten que tienen que convertirse en una especie de Madre Teresa súbitamente, y eso es un proceso más largo. Pero también después hay que perdonarse, porque, por ejemplo, fundamos, viste ahora la red en Nogales, la red solidaria Nogales es una población que está, yo estoy muy obsesionado por los inmigrantes en el mundo, empezando por los venezolanos en la Argentina, además de Bolivia, Paraguay, que ya los conocía. Entonces en México, en el límite, fundamos una red que está en la zona donde hay más narco, donde hay más inmigrantes, y la calle principal de un lado es Estados Unidos, de un lado es México. Ahí fundamos ahora hace un mes la red. En esos ámbitos, bueno, como en Nogales, como una población argentina o brasileña, ahora estamos en Indonesia tratando de arrancar, tenés una población de 10.000 habitantes, de 20.000. Decís, bueno, hay que hacer una campaña de dadores de sangre. Entonces juntás a 10, se juntan 10. Como todos se conocen, dice, van a hacer una... O sea, también tenés que perdonarte y decir, estamos fabricando una red solidaria de mortales comunes y corrientes. Ahora, si querés hacerla del súper íntegro, la del súper puro, yo no se la recomiendo a nadie, claro. ¿Viste? Porque yo no lo soy. Que aparte todos tenemos un pasado, o sea, Y un presente. Y un presente. Y además, digamos, viste, yo espero que no me pase, pero yo puedo hacer una cagada en cualquier momento, que obviamente se puede llevar puesto cosas, ¿no? Pero ahora, si es un esfuerzo permanente que estamos tratando de hacer el bien y no equivocarnos, esto no lo es. Después, un ejemplo, así como esto lo hago con gusto, anoche a las 12:30 de la noche estábamos en la Plaza de Mayo con personas que estaban en la calle, no sufro estando ahí, al contrario, amamos lo que hacemos, ¿no? Eso es muy importante. Y quiero saber cómo surgió esa necesidad interior de ayudar a los demás. Hay una parte que es la vocación, que es como la que tienen ustedes, la vocación. O sea, inexplicable. O sea, yo amo estar... Hoy me voy a Luján, sobre todo, porque quiero caminar en el medio de la gente. Quiero estar ahí. No, es la vocación. Por otro lado, ahí ya viene un marco académico.
En el mundo hay 7.200 y 6 ceros atrás, 7.200 millones de personas. En el análisis rápido, 4 estamos adentro y 3 ya están afuera. En otro análisis, si anoche dormimos en una cama seca con techo, somos el 25%. Nada. Somos ya el 25% con cama seca y techo. Si tenemos algún mango en el bolsillo y cuenta en el banco, somos el 8%. Todo lo que le pasó a mi mujer y a mí, lo que nos pasó a los dos, es que tenemos una obligación ética y moral. O sea, nosotros teníamos una vida buena, entre comillas, una vida que nos daba cierta alegría, y decíamos, bueno, yo no puedo cambiar de vida, pero ¿qué hago por estos 90? También la red nació en la necesidad de responder. La comunidad de la Argentina nos ha dado tanto, ¿cómo le devolvemos nosotros a la Argentina? Esto fue también el nacimiento de la red. Para ir cerrando la nota, quiero remontarme al inicio de tu vida y que me cuentes un poco cómo era tu infancia y sobre todo también el hecho de que tus padres, en una época donde no era tan habitual tal vez, eran profesionales. Digo, tu papá era abogado, tu mamá era profesora de lenguas. Hablame un poco de eso. Ellos, sí, yo creo que de ahí recibí, o sea, de una profesora de lengua, de un abogado, laburantes, ¿no? O sea, no nos pudimos quejar nunca. Acá a 10 cuadras nací, igual, por ejemplo, usaba 2 suéteres porque a veces no me podía comprar una campera. O sea, pero de un hogar con cultura, sí, sí. O sea, me parece que la riqueza era, no había mucha guita, pero era la cultura. A mí me fue muy útil, sí. Sobre todo el amor por el valor de la cultura. Ahora estoy estudiando chino, para abrir la red en China, me va mal, pero estoy estudiando chino. Y un abogado que además se dedicó a la justicia en el mundo de los trabajadores. Aprendí, sí, lo que es la cultura y la justicia ligada a los más pobres, sí. Ese fue un comienzo recomendable. Mi infancia fue la vereda, acá a 10 cuadras de acá, la vereda, mucho barrio que ahora, antes era más humilde que ahora donde vivo y el barrio me enseñó un montón, no puedo negarlo. Buenas y malas, pero me enseñó un montón. Era un barrio, como decirte ahora, un barrio más parecido a los del Gran Buenos Aires. Sí. Algún poco profesionales, muchos laburantes, desocupados y chicos de todos los colores. Muy útil me fue a mí eso. Después lo que sí me marcó, que lo cuento y lo digo, es 9 años scout, ¿viste? El scoutismo, como yo era hijo único, mi vieja estaba un poco preocupada por mi timidez, me mandó a los scouts y los scouts me marcaron. La preocupación por los otros me nace sobre todo en el scoutismo, que todos los días tenías que ver cómo hacer una buena acción. Entonces eso me sirvió. A pesar de que te enfocaste en la solidaridad y en ayudar a la gente y que te empezaste a preocupar en eso, estudiaste también, digo, sos veterinario, ejerciste, ¿te gusta ejercer ahora? ¿Ejercerías? Yo amo la biología y la veterinaria y lo que hice fue... Yo ya dudaba en ser médico, agrónomo o veterinario, pero ligado al hambre. O sea, cuando yo entré en la facultad, había más personas que comida en el mundo. Entonces yo estudié veterinaria para producir alimentos. Me encantaba la biología y los animales, pero yo quería hacer vacas, pollos, cabras, pensando en el hambre. Entonces yo, si bien estudié esa profesión, pero era la obsesión que ya tenía. Lo que pasó fue que cuando me recibí, terminé la carrera, había pasado algo al revés, que ahora había más comida que personas. Sí. Y antes había más personas que comida. Entonces empecé a plantearme que un veterinario no hacía tanto falta, y como veterinario me dediqué a ser profesor durante 15 años de mi vida, 19 exactamente, en la facultad y en el colegio secundario. Entonces la profesión la ejercí primero en la educación. Fui 9 años veterinario en veterinarias por aquí, de barrio, con animales pequeños, que me sirvió para sobrevivir y porque me gustaba. Esa es la primera etapa. Después estudio ciencias políticas 1 año y medio y me sirve para tener otro panorama de todo. Y ahí arranca la red y me dedico más que nada a la educación. O sea, ya la profesión que hice veterinaria, la educación y como les contaba recién, hará unos 4 o 5 años, definitivamente me dedico a la comunicación. Fundamos Mundo Invisible, una empresa, y Mundo Invisible originó esta otra que es un diario. O sea,
en mi análisis que hago es, me dediqué a lo que imaginaba el campo y a producir alimentos como veterinario, a la educación, que era un paso que había que dar, educar y aprender a educar, y ahora la comunicación. En esa lógica lo veo así, ¿viste? No sé cuál es la otra etapa, no la sé. Y ejercí como veterinario 9 años en veterinaria, en 2 veterinarias. Y ejercí como veterinario mucho en biología y química, ¿no? Que es lo que amo y lo que sabía. Pero si volvería a la profesión, y es lindísima la profesión de veterinaria. Pasa que yo ya la había enfocado, A una mi obsesión era el necesidad, hambre, sí, claro, exacto. y sigo obsesionado con el hambre. Me gustaría que me hables de tu lucha contra el cáncer. Mira, ahora te lo cuento ahora con cierta frialdad porque pasó demasiado tiempo, ¿no? Y parece una historia de otro. Sí, por eso me animo a preguntarte. Sí, igual no, igual era en el año 86 o 87. Me siento mal, hago un montón de... Bueno, la cuestión es que me diagnostican linfoma no-Hodgkin grado 4. En lo concreto, en el año 87, era un pronóstico oscurísimo y complejo. Estábamos de novio con María. Y bueno, entonces yo soy en el Lanari, que todavía existe, que es al lado del Tornú, están los genios de la medicina pública, me atendieron ahí, tratamiento de quimioterapia, 12 aplicaciones, una por semana, y más la fe, bueno, que siempre tuve. Bueno, tenía tamaño una pelota de fútbol que me tomaba todo, y a la segunda semana tenía 2 centímetros, y a la tercera desapareció, y no apareció más. Después nos casamos igual, era una apuesta medio romántica, una apuesta a la fe, nos casamos. El año que terminé la quimio en marzo, nos casamos en septiembre. Y bueno, varias cosas pues pasaron porque durante 5 años tenía que ver si volvía o no volvía, no volvió. No podíamos tener hijos, en teoría, por aquellas drogas que se usaban en ese momento, tuvimos 5. Y así pasó, ¿viste? Quedó como, una curiosidad para los que les toca vivir esto. De cada 18 adultos que vos ves caminar por la calle, uno es uno curado de cáncer, ¿no? O sea, el cáncer está cerca de ser derrotado. Yo posiblemente en aquella época era una excepción, pero fue una mezcla de milagro con ciencia. Y bueno, acá estoy, ¿viste? Contado así parece muy simple, era complejo. Igual me quedó medio lejos en el tiempo, ¿no? Pero bueno, es una historia que viví y que... Lo que sí también no nos cambió mucho en el sentido que nosotros el plan de la vida ya era este. Claro. O sea, ese lo que nos hizo fue confirmar lo que dijimos, la vida tiene ese... A veces me gustaría contar la historia que a partir de eso, como que caí del caballo y me di cuenta, no, eso no ocurrió. Pero bueno, más mérito tiene creo mi mujer que yo, porque hay que estar al lado de... Eso te voy a preguntar, ¿cuánto influyó María para que esto...? Sí, figura clave, no, además acompañar a un pibe que está de novia hace un año, que se enferma, que se va a morir, o sea, hay que acompañarlo, no, mi mujer, bueno, yo soy admirador de ella, pero eso es increíble, ¿no? El mérito de ella. Bueno, y aquí estamos. Contarlo igual lo cuento con mucha libertad, sobre todo porque debe servir a muchos que ahora están dando 2 estadios de fútbol más o menos ahora en Argentina de gente, unos 100, 120 mil, están dando una batalla ahora. Bueno, acá hay uno que tengo más años de curado de cáncer que de antes. Claro. Es una curiosidad, pero bueno, acá estamos. No me marcó mucho, me gustaría contar una historia más épica, que a partir de eso mi vida cambió, y la verdad que no fue por eso, pero es muy impactante y es una historia fuerte, ¿sí? Justamente, ¿qué mensaje le darías a los que están hoy en día luchando contra esa enfermedad? Nada nuevo, decirles primero que nos favorece la estadística. En la Argentina depende el cáncer, entre el 40 y hasta el 90% se cura, y se cura en serio, definitivamente. O sea que ahora la ciencia ya nos favorece. Por supuesto es un diagnóstico complejo, pero primero que la ciencia nos favorece y después lo demás no hay mucho secreto. Bueno, acá estoy para el que quiera preguntarme algo. Y en lo personal, vuelvo a lo personal, además mandar un abrazo a todos los que están dando esa batalla. Es una historia también que al principio, si la contaba mucho, quedaba medio divinizado, medio mágico. Entonces, como, viste, ser mágico se lo dejo a otros, ¿no? Porque definitivamente hacemos todo lo que hacemos y además se salvó de la muerte, caminar sobre las aguas. Entonces, al principio, ahora lo cuento con más libertad. Al principio contaba eso y el que está viviendo esto, bueno, cada vez nuestros nietos y sobre todo nuestros bisnietos, ese tema no va a existir más, va a haber otras, ese va a estar terminado.
Cáncer falta nada para. Y cuanto, por supuesto, yo mismo que me da miedo, pero la detección precoz te favorece más. Pero un número fabuloso, redondeemos, de cada 20 personas que pasan, una está curada de cáncer hace más de 5 años. Es increíble. Claro. Bueno, Juan, muchísimas gracias por A recibirnos, ustedes, por darnos tu tiempo. No, con mucho gusto. Y esperemos que el 2-4 llegue al 4-4 en algún momento. Sí, mínimamente. seguramente sí, pero ¿viste? Yo también lo digo para que el equipo no pierda la... Viste que si ya ganamos, ya tampoco. Pero, si arrancamos con un empate en el primer partido, capaz que hay una en un segundo partido vamos a estar más pudiendo. Pero ahora estamos 4-2, terminó el primer tiempo. Gracias, en serio, a ustedes.